Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. ¿Qué tal, mundo del internet? Estamos nuevamente en una nueva entrega de La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, ambos arqueólogos internautas en esta nueva normalidad digital, lamentablemente, y con todo y susto de sismo. Entonces, el día de hoy vamos a darle un seguimiento a una cápsula que ha desprendido mucho interés en nuestro canal de YouTube. Dicho sea de paso, vayan y suscríbanse al canal de YouTube de Libreta Negra MX, que es sobre economía creativa o toda la economía que tiene que ver con la cultura y el sector cultural. Y para eso nuevamente invitamos a nuestros afectos amigos de Culturatría. Aquí tenemos a Miroslava. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Y también tenemos a Manuel. Hola, buenos días, qué gusto verlos. Y a Carlos. ¿Qué tal? Hola. Y pues bueno, pues vayamos a darle, pues a platicar de estos intereses, ¿no? Un poco de meternos a detalle de esta dinámica económica y pues también ver cómo es que Culturatría es un proyecto que está cumpliendo 2 años y que es muy interesante porque propone muchas cosas que muchas veces se nos va o no pensamos respecto a la cultura. Sí, fíjate, yo aquí quiero comentar a manera de introducción que este tema es sumamente necesario plantearlo porque incluso ni siquiera quienes participamos en estos procesos de creación, de producción, de distribución, de redistribución, de difusión de contenidos culturales, a veces no somos conscientes de la importancia que tiene en el sentido económico y en el desarrollo económico del país. Entonces yo creo que es muy válido y, como dije, muy necesario ponerlo sobre la mesa, y qué mejor hablarlo con nuestros colegas especialistas que incluso tienen por ahí un proyecto muy padre donde nos proporcionan como todo este cúmulo de información y de datos que a veces no imaginamos que pudieran existir, ¿no? O pudieran como surgir en términos numéricos. Entonces, pues adelante, chicos. Pues muchas gracias. Yo creo que retomando justo lo que mencionas, justo así nace Culturatría. O sea, nosotros siempre platicamos que la cultura, nadie va a poner como en tela de juicio la importancia de la cultura, pues en términos estéticos, históricos y de patrimonio. Todo mundo asume que pues es importante por sí mismo. Sin embargo, el esfuerzo que hacemos desde Culturatría es precisamente eso, como redimensionar, que el sector cultura vea que los números, se vean los números reflejados. Y bueno, no solamente el sector cultura como tal, bueno, es un ejercicio, en realidad Culturatría es un ejercicio de divulgación. Pretendemos llegar a todos los públicos para que, o sea, con un datito, pretendemos que con esa publicación se queden con algo y digan, bueno, yo no sabía tal cosa y tal cosa. Y obviamente, pues bueno, ya iremos indagando en cómo surgió y todo, pero la verdad sí creo que es sumamente importante eso, ya ponerle números a todos eso, sea en situaciones de estadística y de economía, pero también, como se podrán dar cuenta en las publicaciones también de Culturatría, tenemos asistencia, unidades físicas, en libros, en estas cosas. Entonces, pues sí, esperamos que estemos cumpliendo con eso. Es un esfuerzo diario, es un aprendizaje diario. Sin embargo, pues ahí vamos, ¿no? Con esta intención de que pues redimensionemos el sector cultura en términos de números. Pues sí, efectivamente, tenemos que contar y contar bastante bien porque luego tenemos esta leyenda negra de la cultura, ¿no? De que quien se dedica a esto se va a morir de hambre, pero quizás porque no dimensionamos, ¿no? Como que todo se podría contar. ¿Qué nos pueden contar y qué nos pueden explicar respecto a esta dinámica? Es decir, ¿por qué existe esta parte de que la economía no tiene importancia económica? Que la cultura no tiene importancia económica.
Sí, pues es muy interesante ahí, ¿no? Digo, creo que Manuel también muchas veces ha hecho como este recuento, ¿no? Histórico desde la economía, ¿no? Cómo surge o cómo empiezan algunos economistas a preocuparse por la cultura, pero en realidad la medición económica pues es bastante reciente. Ok, fíjate, esto que dices a mí me llama mucho la atención, porque, bueno, yo por también el tipo de trabajo que hacemos, nos fuimos dando cuenta que existe como esta infravaloración social del trabajo para quienes participamos en el sector cultural, por así decirlo, ¿no? Porque también la forma en que se remunera económicamente es una forma también como de valor social que se le puede otorgar, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que, como tú dices, es algo reciente, cuando en realidad el sector cultural como industria o sector de la economía creativa no estaba como visibilizándose desde esta perspectiva, ¿no? O sea, llevamos muchas décadas trabajando, produciendo en contenidos en cuanto a investigación o arte, etcétera, pero a mí me sigue sorprendiendo que todavía estemos en pañales, ¿no? Al menos en el caso de México, en cuanto a considerar el impacto que tiene toda esta producción en el desarrollo económico, ¿no? Y creo que esto ha repercutido mucho también a la hora de distribuir desde el sector federal los recursos que se van a destinar hacia estas secretarías, ¿no? Por ejemplo, la de Cultura no recibe los mismos recursos en montos que, por ejemplo, la del Turismo. Y cuando vemos que sí están vinculadas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es como... Sería muy interesante saber cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de la importancia de hablarlo ahora, o sea, actualmente. ¿Por qué es importante plantearlo? No, y también esto creo que va un poco de la mano respecto a cómo se les ocurrió, pues, dedicarse a esta divulgación económica cultural, ¿no? O sea, ya tal cual vimos la cápsula de las cuentas satélite, cómo funcionan. Y ahorita estamos hablando de estas dinámicas, de que pues es reciente contarlo, pero Culturatría también es bastante reciente. Entonces, ¿cómo es esta parte que se le está ocurriendo? ¿Cuál es el objetivo máximo que tiene Culturatría? Pues ahora sí que platíquenos respecto a todos estos detalles, ¿no? Se nos hace muy interesante. Ya comentaba Carlos hace un momento, ¿no? De alguna forma el reciente acercamiento, ¿no? En la medición a la cultura por parte de la economía. Y digo más o menos porque, bueno, si bien teóricamente desde mediados incluso del siglo pasado ya hay algunas aproximaciones entre economía y cultura, formalmente las mediciones pues ya son de finales del siglo pasado o bien ya entrado este siglo, ¿no? A propósito de la cuenta satélite, bueno, pues los primeros resultados se muestran se publican en el año 2014, habiendo ya antes algunas otras mediciones sobre el sector, ¿no? Pero sobre esto que comentas, ya también decía Miroslava, cuál es esta intención de Culturatría en cuanto a la aproximación de acercar esta cara numérica, estadística, contable de la cultura. Creo que un objetivo que tenemos con este proyecto es el que ya comentaban, el de la difusión, contribuir no solamente con las estadísticas de la cultura, ¿no? Sino contribuir a la cultura estadística. Como decía también Miroslava, no solamente el caso de la cultura es el pretexto, ¿no? Y es obviamente lo que nos trae acá, pero la cultura estadística en un sentido un poco más amplio, precisamente como para involucrar a más usuarios con esto que a veces parece ajeno, parece que solamente de aquellos que tienen relación directa con la asignación de un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Sin considerar que al final, como tomadores de decisiones, somos todos, y que por tanto la información pues es útil para todos. Además, en este ejercicio hemos tenido la fortuna, es una de las partes muy agradable del trabajo, que es el contacto directo con el usuario.
Y es ahí donde nos damos cuenta precisamente de esta necesidad, ¿no? Que no solamente es la de acercar el dato de alguna forma que esperamos sea más amigable, más amable, más cercana, sino que también la intención es aprovechar para recordar al usuario que ese es apenas el inicio, ¿no? Es decir, el usuario tiene nuevamente, el usuario de la información, con ese acercamiento, ahí no termina el trabajo, ¿no? Ahí, de hecho, inicia otra parte, que es la de involucrarse con ese dato y tratar de generar curiosidad para que vaya a las fuentes, para que vaya a investigar más y, ¿por qué no?, hasta para demandar más información. Y al final del día, porque es lo más importante, ¿no? De nada sirve que un organismo, una empresa privada, una asociación, un particular, un investigador, quien sea, genere datos si no se usan. Entonces, pues ese es mucho el objetivo de Culturatría, ¿no? Digo, por ejemplo, aprovechando, pues nosotros los tres somos economistas, ¿no? De formación. Entonces, pues bueno, no sé, incluso eso se relacionó mucho con el nombre, porque, pues bueno, desde nosotros como economistas, pues nosotros asociábamos, ¿no? Como medición, como a términos como econometría o como metría, estadística, ¿no? Entonces, incluso eso también repercutió, tuvo mucho que ver con el nombre, ¿no? Queríamos que el nombre hiciera alusión a eso, ¿no? O sea, sí queremos hablar de cultura, pero desde esta perspectiva. Entonces, pues de ahí fue un poco que surgió el nombre, porque cosas, no sé, como cultura estadística o cosas así eran ya muy complicadas. Entonces, pues ahí buscamos y pensamos que Culturatría podría reflejar un poco eso, ¿no? O sea, a lo mejor no cumple cabalmente ahí pues con el nombre, ¿no? La etimología pero sí da un poquito la alusión, ¿no? A metría. E incluso, pues no sé, el icono, por ejemplo, en teoría pues tiene como una especie de regla, ¿no? Digo, a lo mejor si alguien no ha observado tanto el logo, pero tiene su objetivo, ¿no? Como inspirar una medición. Y pues bueno, aparte tenía el plus de que el TRIA, pues hacía alusión a que somos tres, ¿no? Entonces, pues quedó muy bien, la verdad es que sin querer el nombre. Ahí también, por ejemplo, platicarles, ¿no? Hasta tuvimos ahí una experiencia, por ejemplo, de registrar el nombre y todo. También ahí a todos los que hacen contenido, pues recuerden, ¿no? Que es muy importante fomentar el tema de la propiedad intelectual, todo lo que hacen, ¿no? Y en todas las industrias lo vemos, ¿no? Que es algo muy importante y más ahora con toda la difusión digital, ¿no? O sea, creemos contenido, pero pues siempre cuidemos la autoría, ¿no? Pues de los creativos originales, ¿no? Y bueno, eso también nos pasó, vivimos ese proceso de registrar ahí Culturatría y fue muy gracioso, ¿no? Pero sí, en eso nos estamos sumando, ¿no? En este nuevo camino, apenas 2 años. Sí. Y por ejemplo, ahora que lo comentan, todo este camino que han tenido, ¿cuáles han sido los retos que han visto de transformar todo este campo estadístico y de medición económico justamente a la parte de un discurso, de una narración que llegue al público? O sea, porque ahorita nos están diciendo que los términos económicos, que la estadística, que los números y además la cultura, que de por sí también es un campo bastante amplio. O sea, ¿cuáles han sido los retos que les han llamado la atención, a los que se han enfrentado, quizá los que todavía tienen pendientes? O sea, ¿qué tipo de cosas se encuentran ahora y particularmente también en dónde se mueven? O sea, ¿cuáles son sus instrumentos principales de esta divulgación? Pues yo creo que sí son como varios, y ya Carlos me comentó yo creo que el principal pues es que justo somos los tres economistas, y pues en la carrera no nos enseñan que hay que bajar la información, o sea, nosotros nada más nos dedicamos a esto y decimos, bueno, tal y tal y tal, y el PIB y el gasto y la oferta, la utilización, y pocas veces también nos ponemos a pensar si se entiende. Entonces, eso fue como nuestro principal, sí, objetivo. O sea, los tres cuando comenzamos a plantearnos esto fue decir, bueno, pues hay que considerar cómo es que nos ven o cómo es que ven los datos, ¿no? Y bueno, también el hecho de saber que sí son muy importantes, o sea, porque nosotros sabemos lo importantes que pueden ser los datos y en todo la información es poder y lo sabemos. Pero bueno, eso creo que ha sido el principal, porque bueno, no podíamos poner la oferta y la utilización de los bienes y servicios que entran al país. O sea, era como, pues qué buena onda, pero la verdad es que no lo entiendo. Entonces,
Eso es un gran reto que yo sí considero que todavía nos falta porque estamos aprendiendo. Incluso aunque sean unas publicaciones, comenzábamos con estos diseños, que también eso es importante, los diseños, cómo se van haciendo. Nosotros consideramos que Culturatría tiene que ser como homogéneo en estos diseños de lo que se publica. Entonces, pues otra vez nos enfrentamos a propiedad intelectual. Esta imagen me encanta, me fascina, pero pues ¿cómo la vas a poner si ya tiene derechos de autor, ¿no? También eso. Entonces eso nos llevó a ir a hacer nuestros propios diseños, que también tiene su grado de dificultad, pero después la parte de poner el contenido, de verdad, había momentos donde nos quedaba, pues casi era como una cuartilla según una imagen, pero era una y entonces no, pues yo creo que no lo van a leer, yo no lo leería, por ejemplo, en redes sociales, pues ni yo lo leería, entonces, bueno, no, pues hay que cortarle aquí, y entonces considero que somos también un gran equipo en eso, porque tenemos la posibilidad, somos muy críticos, pero en el muy buen sentido de decir, yo creo que eso, pues nadie lo va a leer, nadie lo va a ver. Entonces, pues ese yo creo que es uno de los principales retos. Hay algunos otros. No, y incluso eso ha repercutido mucho en el tiempo, ¿no? La verdad es que cuando empezábamos el proyecto, pues, no sé cómo decirlo, lo vimos como muy inocente o subestimamos la actividad, así, pues solamente es poner pues no sé, en lenguaje de divulgación los datos, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser eso? Y pues no, ya cuando nos sentábamos ahí, todo, ¿no? O sea, todo lleva tiempo, el diseño, el pensar en la estrategia, ¿no? En cómo comunicarlo. Por ejemplo, algo que puede parecer muy sencillo, pero si se han fijado, por ejemplo, en Culturatría tratamos incluso de evitar hasta el término porcentaje, ¿no? En decir tanto de cada 100 o, no sé, de tanto, de compararlo con un año. O sea, sí tratamos de que sea un lenguaje muy, muy amigable, para justamente lograr este objetivo, ¿no? De que todo esté a la mano. Y por ejemplo, eso también lo pueden ver en las secciones que tenemos. Digo, no sé, ahí también si hemos logrado transmitirlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, nos hemos movido en Facebook, en Twitter, y tenemos, por ejemplo, las emisiones conmemorativas, ¿no? Sobre alguna fecha específica, y aprovechamos para ahí mandar un dato. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, las secciones que son como tipo cómic en Facebook, que nos dan datos así sueltos, y en Twitter también no datos sueltos, y los miércoles tratamos de dar datos que comparen estadística, cultura a nivel internacional, ¿no? También, por ejemplo, pues es aquí importante destacar, ¿no? Que todas las publicaciones conmemorativas buscamos siempre posicionar una frase mexicana, ¿no? De algún autor mexicano. Eso creemos que es importante porque también le da más pertinencia y más identidad, ¿no? Al final a todos los contenidos. Por supuesto, eso no siempre es fácil, no sé, cuando hay temas súper específicos como patrimonio audiovisual, no sé, o librerías independientes, pues allá buscar las frases de mexicanos se comienza a complicar, pero bueno, ese también ha sido un objetivo, ¿no? Darle mucho auge, mucho peso a este orgullo, ¿no? De trabajar para esto. Sí, ¿no? Y pues, bueno, yo creo que también, como dice Carlos, el tiempo para nosotros nos sorprendió. O sea, sí considerábamos que era un poco darle tiempo, pero nunca imaginamos que era tanto tiempo. O sea, la verdad, o sea, no es que así yo ocupe 24/7, pero sin embargo sí es como pensar en esto, en decir, bueno, esta fecha ya tenemos el dato, porque bueno, se trabaja el dato, pero ¿qué le ponemos para que se vea bonito, para que se vea, pues sí, o sea, y también yo creo que otro de los retos es que además de no somos muy ávidos, o sea, hasta antes de Culturatría, pues me parece que los tres teníamos redes sociales, pero personales, es decir, no más allá de poner la foto de tu gatito o algo así en tus redes sociales, y ya meternos a este mundo, pues ha sido también todo un reto, el ir conociendo el usuario de cada red social, es interesante. En este momento, y creo que también decías qué es lo que nos falta, consideramos que es eso, o sea, como empaparnos un poco más, o incluso algunos cursos respecto a
redes sociales. Gestión, ¿no? De las cuentas. Exacto, así, porque, bueno, pues sabemos que es muy visual Facebook, por ejemplo. Además, no tienden a ser tan crueles como en Twitter, pero... esos tuiteros, caray. Esos tuiteros, exactamente, no son tan crueles. Y bueno, lo más que te pueden dar es, me enoja o me entristece tal vez. Me sorprende. Me sorprende. No, a veces no sabemos si les sorprende porque les gusta el dato o porque, ay, qué horror, cómo lo acaban de subir así. Pero bueno, el caso es que dicen que no hay publicidad mala, entonces esperemos que eso sea la realidad. Pero sí creo que eso nos falta un poquito. Por ahí dicen que si hay troll, hay impacto, entonces quizá no es tan mala señal después de todo. Sí, pero ahora que mencionaban todos estos como retos, lo entendemos perfectamente porque también nosotros, ¿no? Desde nuestra especialidad, por ejemplo, que es la arqueología, pues sí está muy padre las investigaciones que hacemos y que entre nosotros platicamos, entre nosotros mismos como especialistas, ¿no? Pero esta pregunta que también mencionaron de, bueno, ok, ¿y cómo traduzco este idioma técnico, científico, para que tenga realmente un impacto social, ¿no? Porque además, pues resulta que nuestro trabajo sí debería tener una utilidad social, ¿no? Entonces, ha sido un camino de aprendizaje, de autoaprendizaje, tal cual lo narran ustedes, ¿no? Porque también, bueno, ok, vamos a incursionar en este mundo digital que pues con la pandemia pues nos mudamos casi todos ahí a estar colocando contenidos o buscando contenidos, ¿no? Para informarnos o pasar un momento de entretenimiento que tampoco está peleada con la información, pero pues realmente lograr eso, no hace spoiler para quienes quieran hacerlo, no es nada fácil. O sea, la divulgación es un trabajo que requiere que te prepares en cuanto a estrategias de comunicación, si quieres la comunicación asertiva, ¿no? Porque también podemos pensar, bueno, pues ya hice mi infografía con las imágenes, los datos o las palabras clave que yo quiero que estén ahí, pero pues ¿qué tan bien conoces a los públicos que andan en estos medios digitales? Porque pues es diferente la interacción que vamos a tener ahí, ¿no? Y también las personas que a quienes les van a llegar nuestros contenidos, pues también son diversas, ¿no? Y vamos a sumarle la situación del confinamiento. O sea, ahí son muchos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como dice Miroslava, claro que requiere un entrenamiento, porque lamentablemente durante nuestra formación en la universidad, yo creo que es muy raro que veamos esta parte, ¿no? De la divulgación de nuestro trabajo científico, de la que sea, ¿no? De la especialidad que sea. Creo que la divulgación científica todavía tenemos un tema pendiente ahí, al menos en el caso de México. Y pues sí, ese camino de estar generando pues, tus propias estrategias, ¿no? Pero también yo creo que podemos usar un poquito la cuestión de vernos del otro lado, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí que me comunicaran este tipo de información? Y aquí voy también a otro aspecto que creo que Omar mencionaba al principio. Hay muchas ideas o estereotipos acerca de quienes trabajamos en el área de cultura, ¿no? Pues sí, muchas veces, pues sí, te vas a morir de hambre, o bueno, sí, estúdialo, pero luego estudias algo serio y algo que te genere estabilidad económica. De veras. Así te dicen, o sea, realmente es algo muy común, ¿no? Entre la mayoría de quienes nos vamos hacia estas áreas. Y yo creo que hay que también poner otras opciones para que todas las personas que tienen estas perspectivas, pues también tengan estas opciones ¿cómo decirlo? O sea, no quiero decir que les estemos generando el pensamiento crítico, sino más bien contribuir, ¿no? Contribuir a enriquecer la información y que sea accesible, que esté disponible, para que puedan generar como también estas alternativas críticas respecto a las ideas que se tienen en cuanto a los que trabajan en cultura o también a los productos que derivan de esto. Porque hace, creo que unas semanas,
previo a, creo que ayer fue Día del Artesano, se conmemoró. Día Internacional del Artesano, es correcto. Ahí yo me he topado, sobre todo cuando andas luego en las zonas arqueológicas, con mucha gente que les gusta consumir, ¿no? Este tipo de creaciones, de productos, pero sí tienen esa idea de que no hay que pagar mucho en el sentido económico, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una falta de reconocimiento al proceso de trabajo que esto requiere, o sea, tanto de las personas que invierten su tiempo como de los recursos también que se requieren, ¿no? Y todo esto sí tiene un valor monetario, entonces entendemos también que es complicado, pero también es importante, ¿no? Y es necesario hacerlo, entonces yo creo que también ahí está la parte valiosa del proyecto que ustedes tienen. Sí, quizá comprender que luego cuando hablamos de economía nos llega a la mente, ¿no? Como esta imagen de, ay, no, bueno, está bien difícil. Desde ¿no? La escuela también, desde la primaria, ¿no? Así como las matemáticas y los números, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí justamente el punto de trabajar directamente con la economía, ¿no? Ustedes como economistas, ¿cómo ven este trabajo y la relación con la cultura, ¿no? Que finalmente su proyecto se mueve en los dos, ¿no? O sea, ¿por qué poner en el foco, ¿no? Estos temas? Creo que algo importante es también como que la información, o sea, el apropiarse de la información permite abrir nuevos horizontes, ¿no? O sea, como decíamos, ¿no? La información no se restringe para un grupo específico, sin embargo, para personas que se dedican a la cultura, a veces eso ayuda a plantear sus proyectos en términos económicos y de esa forma hacerse más visibles. En todos sentidos, ¿no? Oye, yo genero empleo, oye, yo pago impuestos, entonces es muy justo que te pida un apoyo, no sé, oye, mira, yo a través de estas variables puedo demostrarte que tengo cierta incidencia, ¿no? A lo mejor en calidad de vida. Entonces, creo que esa es una de las utilidades, ¿no? Al final la estadística sirve para tener una evidencia objetiva en ese sentido. Entonces, pues creo que esa es una de las utilidades, por ejemplo, del proyecto, ¿no? Como decían Manuel y Miroslava, ¿no? Al final, tú ves una publicación y es la punta del iceberg, ¿no? Y si a lo mejor no la conozco, no la manejo, pero puedo ver a través de eso que es posible quizás lograr algo. Entonces, es como ese acercamiento. Incluso hemos tenido, por ejemplo, pocas, ¿no? Pero sí hemos tenido algunas experiencias de ayudarle a alguien que nos dice, oye, pues, ¿sabes qué? Estoy investigando esto. Y decimos, pues, ¿qué crees? Que sí existe, está ahí, es público y mira, ahí está la liga, ¿no? A veces así de sencillo, pero creo que eso es lo valioso, ¿no? El ver que existe. Sí, y además también en esto que comentabas, ¿no? De estar en este proceso de generación por un lado y específicamente en el lado de culturatría de la difusión, desde este perfil de economistas o de economistas que pretendemos acercarnos al sector de la cultura. Algo que comentamos también, un poco de broma, pero también es real. No solamente al generar información lo hacemos como economistas, sino de forma más específica como contadores nacionales, por el lado de la generación. Pero precisamente en este proceso interminable de aprendizaje sobre el sector o sobre la aplicación o sobre la relación que tiene, la relación y principalmente la utilidad que tienen estas estadísticas, todas las estadísticas relacionadas con el sector de la cultura, es que nos planteamos constantemente cómo llegar no solamente desde un contador nacional a un economista, sino a la gente del sector. Y ahí es donde ha sido muy útil esta cercanía, ¿no? Desde para explicar la diferencia en variables, no sé si lo hemos conseguido, supongo que estamos en el proceso, de una variable tan simple, que parece tan simple como el número de personas ocupadas, ¿no? Entonces decir, bueno, es que exactamente el número de personas ocupadas que me pides para tu actividad, pues no la tengo así, ¿no? No existe exactamente. O bueno, sí, pero hay otras más completas, ¿no? Tenemos el número de horas o puestos de trabajo, o tenemos el número de ocupados, o por hombres y mujeres. Pero eso también es parte de la complejidad del sector, ¿no? Y entonces por eso comentaba hace un rato cómo no termina
este proceso de la cultura estadística en la difusión de un dato, en la publicación del mismo previa, sino en el uso a partir de ahí, ¿no? Quizá incluso hasta para generar nuevos indicadores, nuevos usos, porque sí, como comenta Carlos, esa ha sido una gran ventaja, ¿no? El involucrarnos, el conocer datos que sabíamos que existían, pero que es el mismo usuario el que nos ha ayudado a identificar también un posible uso, ¿no? Y la intención es que toda esta información que nosotros también vamos conociendo, pues se vea reflejada en la difusión en Cultura Tria. Sí, hace un momento alguien mencionó algo que también es muy importante, que a veces, no sé si por temor o de manera inconsciente, subestimamos a los públicos, ¿no? A las personas. Pero algo que están mencionando aquí es que sí hay un grupo ahí que sí se va a interesar por esta información. Y en ese sentido yo quiero preguntarles cómo ha sido el resultado, o sea, cómo han respondido los usuarios con los que han podido interactuar en sus redes sociales, por ejemplo. Es interesante. Bueno, por ejemplo, ha sido muy grata cosas como esta, ¿no? A través de las plataformas, por ejemplo, llegas a vincularte con, pues sí, ¿no? Personas que están creando contenidos similares o que van en el mismo sentido. Y pues, por ejemplo, aquí con ustedes, ¿no? Libreta Negra, hemos tenido, no sé, contacto con algunas cámaras, con algunos colegios. Por ejemplo, en una ocasión hicimos una publicación y nos contactó, bueno, yo creo que no hay nada de malo en decir el nombre, ¿no? Nos contacta ahí Canacine y nos dice, oye, me gustó el dato, pero dime la fuente, ¿no? Le decimos, la fuente es esta, y pues ya reacciona, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ver cómo muchas instituciones toman con mucha seriedad los números, ¿no? O sea, y eso ha sido una buena experiencia. Han salido algunas pláticas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que al final eso es lo que poco a poco te va haciendo sentido, ¿no? También cuando ves quiénes empiezan a seguirte, ¿no? Quienes empiezan a estar ahí constantemente interactuando, y a partir de ahí que se generan pues más sinergias, ¿no? Que al final es el objetivo, ¿no? Porque al ser una red social lo que buscas es, pues sí, o sea, lo hago sí porque queremos, porque tienes el objetivo, pero el chiste pues es que siga difundiéndose, ¿no? Porque al final es un punto de partida para un alcance, que es pues la finalidad de estas herramientas. Sí, y sobre todo yo creo que también un poco el ver el resultado de que las personas, sabemos que, o sea, no, tal vez no sean tantas ahorita como quisiéramos, que para eso vamos, pero que esas personas están ciertas de que Cultura Tria es una muy buena fuente de información, porque lo que tenemos, o sea, tratamos de que sea muy consciente cada publicación, o sea, no solo el tiempo por amor y por la dedicación, sino también específicamente qué fuente estamos utilizando, porque si causa algún impacto con un usuario, bueno, que podamos tener los elementos para poder responder respecto a ese dato. Y entonces eso es muy satisfactorio. Por ejemplo, ese caso son satisfactorios. Pero también quisiera platicar un poco de, pues incluso hasta amigos y familia. ¿Por qué? Porque justo, o sea, el hecho de, ¿y tú qué haces, por ejemplo? Pues yo hago estadísticas en la cultura y todo, y solamente es, órale, ¿no? Pues qué bueno. Pero, por ejemplo, cuando comienza este esfuerzo, hay amigos y familia que, o sea que eso es lo que hacen. Claro, ¿a poco hay eso? ¿De verdad tienen esa información o se la inventan? Me ha tocado, de verdad, algunos amigos de, no, pues eso está inventado. Y entonces también ha sido buena partida para conversaciones, de decir, no, fíjate, que no sabías que la asistencia. Y entonces creo que también se está logrando el objetivo, ¿no? Con Cultura Tria, o sea, como posicionarla en que saber que si tú tomas algo de ahí, está cierto de que tiene fuentes de información y, bueno, llegar a muchos públicos. Y eso también... No, adelante, Omar, por favor. Y ahora que mencionan un poco lo de las fuentes, también parecería que no es tan evidente, ¿no? Que existe esta información, ¿no? Porque a mí personalmente también me pasó, o sea, decía, ok, sí, quizá la Secretaría de Cultura o el INA o el INVAL pues tienen esos datos, pero uno no está presente en dónde existen, ¿no?
y que hay gente detrás que está haciendo estadística, que está haciendo una medición, que está haciendo un plan, pero incluso las mismas instituciones luego no tienen particularmente esta información. Entonces, justamente a mí me parece que esa es la parte que bueno, a mí me llama más la atención, o sea conocer estas fuentes de esta información. Y bueno, aunque ya lo mencionamos un poco en el tilichero, pues también recuerden aquí en este podcast, pues de dónde está saliendo esta información y cómo funciona un poquito esta parte para que digan que no es inventado, ¿no? Sí, sí. Bueno, Culturatría usa diferentes fuentes de información. O sea, utilizamos la cuenta satélite de Cultura de México. Hablando de INEGI, por ejemplo, también hemos utilizado los censos de población y los censos económicos, que también es algo importante, lo que mencionaba Manuel, ¿no? De esta cultura estadística. Ahí están los datos de cultura también, pero pues sí hay que hacer como vamos a decirlo así, vamos a desmenuzar qué es nuestra intención, ¿no? Y entonces, pues ya después este acercamiento podríamos platicar y ahondar en el tema, pero hemos utilizado también el módulo de cultura, Modecult, las estadísticas de museos, es decir, hablando del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero por supuesto sabemos que también hay información en muchos lados. El SIC, que es el de la Secretaría de Cultura, pues no sé, ¿qué más hemos utilizado por ahí? Hemos utilizado las estadísticas de visitantes del INAH, que Sí. tienen también mucha desagregación. Aparte del SIC, del Sistema de Información Cultural que comentaba Miroslava, también ellos están estrenando una plataforma. Bueno, no sé si esté bien ellos decir estrenando, ¿verdad? Pero es reciente, tiene 2 años, que es el Sistema Nacional de Información Cultural. Entonces está el SIC y el SNIC. Entonces en el SNIC pues también pueden encontrar mucha información económica, ¿no? Y también de población. O sea, hacen ahí como ciertos extractos de algunas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y retoman solamente la parte que tiene que ver con cultura. Incluso hasta pueden ahí ver cuestiones de presupuestos o cuestiones fiscales que tienen que ver con el sector a nivel federal y estatal. Y pues lo pusieron muy padre. Tienen ahí pues gráficas de tiempo, ¿no? Entonces se ve muy bien. Y pues sí, y también, por ejemplo, hemos utilizado información de la NUYES. Eso es muy importante también por el comentario que hacía Wendy, ¿no? A veces, ¿qué tanto participa? Digo, por ejemplo, no sé, en términos económicos, pues toda la formación, ¿no? Toda la difusión, todas las actividades que hacen, pues 1 de cada 100 pesos que genera el sector educativo en el país tiene que ver con cultura, por ejemplo. Y entonces la NUYES tiene información muy detallada de carreras, ¿no? De campus. Entonces, por ejemplo, no sé, si a alguien le interesa ver, pues yo quiero estudiar tal carrera, pues se puede echar un clavo, por ejemplo, en los anuarios de ANUYES y ver si esa carrera está disponible en su estado, de una institución pública, una institución privada. Y de verdad, la información es muy diversa. Existen datos que te dicen, oye, ¿sabes cuánta gente deja de ir al cine o al teatro por sentir peligro, ¿no? De victimización? O cuántas personas privadas de su libertad toman un curso en cultura o arte, cuántas personas influye que en su infancia alguien les haya leído un libro, un cuento, no sé, o que los haya llevado a un museo para que ahora lo hagan. Entonces, de verdad, hay mucha información, no sé, pues a ver si, ¿no? Como dice Manuel Miroslava, nos falta todavía ese lenguaje, ¿no? A lo mejor encontrar bien la llave, pero estamos migrando hacia allá porque es muy, muy variada la información que existe. Y también eso que comentaba Omar, precisamente todo esto esos ejemplos que menciona ahora Carlos, ¿no? De las fuentes y esta rigurosidad de la cual buscamos no alejarnos pese a lo didáctico que esperamos sean las formas de difusión. Es eso, decimos mucho al interior, ¿no? Lo importante no es nada más, ya después de pasar de ¿a qué te dedicas? Pues a medir la cultura, y ¿a poco eso se mide? Sí, y bueno, allá está un ejemplo, el cómo se mide, ¿no? Ahí están las fuentes, esa parte sí es muy, muy importante. Decimos, porque se trata no solamente de que nos tengan fe, ¿no? O que le tengan fe a los números, ¿no? De ahí está, o quién dijo eso, sino más bien la intención es compactar precisamente en ese ejercicio de comunicación, de difusión, de dónde salió el dato, cómo se midió
Y ya después también al usuario es donde precisamente le toca ir hacia atrás o para buscar algún otro indicador o ir hacia adelante y ver cómo lo usa. Incluso, por ejemplo, en Twitter que el espacio de caracteres es muy reducido, ¿no? Bueno, muy reducido cuando quieres, ¿no? Decir tantas cosas y no alcanza. Por ejemplo, ahí ha sido interesante cómo justo aprovechamos esta forma de los hilos, ¿no? Para que a lo mejor si alguien te hace un comentario, aprovechas y es una ventana para lanzarles 2 o 3 datos adicionales de todo lo que dejas fuera cuando publicas algo, ¿no? Entonces, sí, como dice Manuel Miroslava, ¿no? Es también ese trabajo de tratar de no saturar, ¿no? Pero finalmente, pues hay mucho detrás, ¿no? Que sirve y que puede también dar para conversar. Pues ya escuchamos como todas estas valiosas experiencias que han tenido a partir de esta iniciativa, ¿no? Yo creo que ahí está también como lo importante de hacer estas redes que mencionaban, de hacer comunidad para poder colocar esta información, pero que no solo quede ahí, ¿no? Aquí mencionaran algo muy importante que ya veníamos diciendo sobre que existe un grupo o muchas personas que sí van a estar interesadas, que sí van a estar buscando este tipo de información, ¿no? Yo creo que también es responsabilidad de nosotros ser este puente de lo que sucede dentro de, vamos a decir, de los laboratorios, de las academias, ¿no? O sea, en las escuelas. ¿Qué es lo que se está produciendo vamos a decirle, en carácter científico, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, nosotros que estamos adentro, pues sabemos que sí hay métodos para hacer estos estudios o generar esta información. O sea, por eso, como mencionaba, creo que ahí Manuel, o sea, no es como solo la fe en que, pues, como dices que eres especialista, pues ya te creen. Yo creo que no deberíamos utilizar eso y pues muy pocos realmente se van a ir con la finta, ¿no? Entonces yo creo que también es parte de la responsabilidad social, vamos a llamarle así, que tenemos, de estar informando, de ser este puente, ¿no? De comunicación entre lo que sucede adentro hacia los diferentes públicos. Pero aquí también hablábamos también como de los retos que esto implica, ¿no? Realmente el trabajo de difusión y divulgación que hacemos con la información que dominamos, pues también requiere ahí considerar ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que también nosotros desde Libreta Negra, por ejemplo, hemos visto es aprovechar precisamente que existe este grupo de personas, que pueden ser muchas incluso, ¿no? Que sí van a estar interesadas, que van a estar buscando información, que tal vez tienen una idea no muy real, ¿no? Que pues tampoco es como que vamos a culparlas de esto, pero yo creo que podemos como que incursionar ahí primero, ¿no? Y ahí poder llegar a más para poder lograr, por ejemplo, estos objetivos a futuro que más o menos nos están contando. Entonces, en este sentido, nos gustaría saber, escuchar de ustedes, cuál es como la expectativa que tiene Culturatría. Tan. Ay. Pues no sé, pienso que una parte es lograr más interacción en cuanto a espacios, ¿no? No sé, oportunidades como esta de colaborar con ustedes y en foros especializados, ¿no? Algunos talleres donde podemos platicar específicamente de datos, ¿no? Normalmente más bien económicos, a pesar de que, como decíamos, ¿no? La información del sector es muy amplia, pues más bien, pues nosotros es lo que conocemos, entonces hablamos de términos económicos. Pero pues creo que ese sería un buen objetivo, ¿no? Seguir acercando la información y generar espacios de discusión específicos. Y claro, posicionarnos como una fuente de información en sí misma. O sea, nosotros utilizamos todas estas fuentes de información, pero posicionarnos como una principal fuente de información para el ámbito de cultura y economía, ¿no? Eso es como que algún día lleguen, claro, pregúntale a los de Culturatría, ellos saben. Creo que eso sería también un plus. Sí, que funcione como una red, precisamente, y además, como este ejemplo, ¿no? Como ya menciona Carlos, precisamente esta interacción, este acercamiento, ¿no? Es un ejemplo de esto, y reconociendo la enorme diversidad del sector,
¿no? Que no se mencionaba Carlos hace un momento el ejemplo de algo de cine, pero así es tan diverso cuando mencionamos algo relacionado con bibliotecas o con cine o con cualquiera de las áreas, con música, conciertos, museos, no sé, es tan diverso que hay una gran oportunidad de generar precisamente interacción en diferentes campos. Pues efectivamente la cultura y en general, desde mi particular punto de vista, es en toda actividad humana, social, es amplísima. Y creo que podríamos estar aquí horas y horas explicando esta dinámica comercial, económica, de apropiación y demás, ¿no? Pero ya hay algunas líneas, particularmente desde la cuenta satélite, que se ha dedicado a dividir justamente estas dinámicas económicas, ¿no? Y quizá como un pequeño easter egg dentro de la hoja suelta, les venimos a dar una primicia. Tan, 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 tan. Sí, no, ¿la dicen ustedes o la decimos nosotros? Pues ustedes. Sí. Caray, bueno, pues se trata de una nueva serie dentro del canal de YouTube, justamente, donde Culturatría y Libreta Negra MX van a unir fuerzas para explicar pues las divisiones que existen en la cuenta satélite respecto a cultura y economía. Entonces estén muy muy pendientes. Ya les daremos algunas noticias, apenas ese es el anuncio oficial, pero bueno, estaremos trabajando gustosamente en esta parte y pues definitivamente agradecemos a Culturatría, a Miroslava, Manuel y Carlos, pues de que estén aquí y que nos compartan su experiencia y un poquito de esta parte de lo que les ha tocado medir económicamente. Y pues nada más, recuerden a la audiencia pues sus redes sociales, en donde los pueden encontrar. En Twitter y Facebook como @culturatría. Excelente, pues ya saben dónde encontrarlos y pues también no se olviden de seguir a Libreta Negra MX. A nosotros nos pueden encontrar en Twitter, Facebook como Libreta Negra MX, también en nuestro canal de YouTube como Libreta Negra MX. Denle clic, activen la campanita, denle like. Suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestros contenidos porque realmente nos ayudan a crecer en esta comunidad que queremos construir. Y pues construiremos mucho, mucho más. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.